La mitología germánica está llena de una amplia variedad de personajes, desde dioses y diosas hasta seres míticos y héroes legendarios, con los que sin darnos cuenta convivimos a diario. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana y esto es Triana en Berlín, y hoy vamos a hablar de mitología alemana. La mitología germana es el conjunto de creencias convertidas en relatos transmitidas por los antiguos pueblos germánicos antes de su cristianización, pero que siguen viviendo en el lenguaje y hasta en nuestras costumbres. El gran motivo por el que no se habla tanto de mitología germana y sí de mitología escandinava o nórdica es simplemente porque los escandinavos compilaron sus mitos en poemas anónimos llamados Edda Mayor y posteriormente en la prosa de la Edda Menor, escrita por Snorri Sturluson en el siglo XIII. También es similar a la mitología anglosajona, que son las tradiciones paganas y relatos contados por los anglos, jutos y sajones que trasladaron a la entonces isla de Britania en el siglo VI. La mitología alemana, específicamente, era la que profesaban los pueblos germanos en la actual Alemania. Y por último, podemos encontrar la mitología nórdica o escandinava, que fue el último sistema de creencias de origen germánico en ser desplazado por el cristianismo entre los siglos IX y XI. Por eso vamos a encontrar un montón de similitudes entre dioses y personajes de una región u otra, solo que varían un poco los nombres. Por ejemplo, en Alemania encontramos a Wotan, que es el equivalente a Odín, el principal dios en la mitología germánica. Wotan es el dios de la sabiduría, la guerra, también de la vida y la muerte, como de la magia y la poesía. Se dice que Odín sacrificó su ojo izquierdo en el pozo de Mimir para conocerlo todo, menos el futuro. El pozo estaba custodiado por el gigante Mimir, que no dejaba a Odín acceder a la fuente, así que éste sacrificó su ojo izquierdo para que el gigante lo dejara pasar. En el pozo se encuentra la fuente de la sabiduría e inteligencia, que se cree que está en el centro del mundo, bajo las raíces de un fresno perenne, que es el árbol de la vida. Odín también se sacrificó en este fresno para conocer el secreto de las runas y la adivinación. Se dice que se colgó del árbol atravesado por su lanza durante 9 días y 9 noches, logrando así el conocimiento rúnico. En el siglo IX, el cronista germano Adán de Bremen escribió en su obra Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum sobre este dios como Wodan id et Furor, Wodan que significa furor. También está Donner, el equivalente alemán a Thor, el dios del trueno y la fuerza en la mitología germánica. De hecho, la palabra Donner en alemán es trueno. Es conocido por su martillo mágico que puede lanzar rayos y truenos para derrotar a sus enemigos y proteger a los mortales. Thor es hijo de Odín, el rey de los dioses, y de Jord, la personificación de la tierra. Vive en Asgard, la tierra de los dioses, en un palacio llamado Vilskirnir, en el reino de Trudvang. Thor es conocido por su gran fuerza y valor. Su arma principal es el martillo, Mjolnir, que siempre regresa a su mano después de ser lanzado, y es capaz de aplastar montañas. Otro de sus objetos mágicos es el cinturón, que duplica su fuerza cuando lo lleva puesto. Thor es famoso por sus muchas aventuras, a menudo relacionadas con la protección de Asgard y Midgard, el mundo de los humanos, de los gigantes de hielo y otras criaturas malévolas. Uno de los mitos más conocidos es su lucha contra la serpiente gigante, que culminará en una batalla épica durante el Ragnarok, el fin del mundo en la mitología nórdica. En la cultura germánica y vikinga, Thor fue una de las deidades más veneradas. Su símbolo, el martillo, era usado como amuleto de protección. Un dato de color es que el día de la semana jueves, que es Thursday en inglés, deriva de Thursday o el día de Thor. También tenemos diosas como Freya, la diosa del amor, la fertilidad y la guerra en la mitología alemana. Freya es una figura poderosa y hermosa asociada con el amor y la pasión, así como con la guerra y el liderazgo en el campo de batalla. Freya significa señora en nórdico antiguo y pertenece a la tribu de los Vanir, un grupo de dioses asociados con la naturaleza, la fertilidad y la prosperidad. Es hija de Njord, dios del mar, y hermana de Frey, dios de la fertilidad y la prosperidad. Si bien Freya es conocida por su gran belleza y es la diosa del amor, también tiene aspectos oscuros y guerreros. Es la líder de las valquirias, las doncellas guerreras que llevan a los muertos heroicos al Valhalla. Sin embargo, Freya tiene su propio lugar para la mitad de los guerreros caídos, llamado Folkvangr. Freya es una experta en un tipo de magia relacionada con el destino y la adivinación. Enseñó estas artes a los Aesir, incluyendo a Odín.
Su capacidad para manipular el destino y su sabiduría en las artes mágicas la convierten en una figura poderosa y respetada. Alrededor del equinoccio de primavera en Alemania se celebra Ostara, en honor a la diosa Eostre, pero más conocida como Ostara. Es una deidad asociada con la primavera, el amanecer y la renovación en la mitología germánica. El nombre proviene del inglés antiguo, Eostre, y del alto alemán antiguo, Ostara. Ambas formas del nombre están relacionadas con la palabra Ist, este. La principal fuente histórica que menciona a Ostara es el monje inglés Beda el Venerable, quien en su obra De Temporum Ratione, sobre el cómputo del tiempo, del siglo VIII, escribe que abril se llamaba Eoster Monat, mes de Ostre, en inglés antiguo, y que las festividades dedicadas a esta diosa habían sido reemplazadas por las celebraciones cristianas de la Pascua. En alemán, por ejemplo, la palabra para Pascua es das Ostern y en inglés Easter. La festividad de Ostara se celebra durante el equinoccio de primavera alrededor del 21 de marzo. Es un momento para honrar la renovación de la naturaleza, la fertilidad y la nueva vida. Algunas prácticas incluyen la decoración de huevos, simbolizando la nueva vida, y la realización de rituales al aire libre. Aparte de las diosas y dioses, se encuentran diferentes seres, como las Nornas. Las Nornas son 3 seres femeninos que gobiernan el destino de los mortales en la mitología alemana y son responsables de tejer el tapiz del destino y determinar el curso de la vida en cada persona. Sus nombres son Urd, que representa el pasado, Verdandi, que representa el presente, y Skuld, que representa el futuro. Estas figuras se asemejan a las Parcas en la mitología romana y a las Moiras en la mitología griega. Ellas son nombradas en el libro Deutsche Mythologie de los hermanos Grimm, que hicieron una recopilación de los personajes de la mitología alemana. Si te interesa la historia de los hermanos Grimm, ya hice un video de ellos que te lo dejo al final. Las Nornas también son nombradas en la obra de Richard Wagner, El anillo de los Nibelungos. Y esto nos lleva a los Nibelungos, que son una raza de enanos míticos en la mitología alemana, conocida por su habilidad en la forja y la metalurgia. Son prominentes en la leyenda del tesoro de los Nibelungos, que es una de las historias más famosas de la mitología alemana. La leyenda de los Nibelungos, conocida en alemán como Nibelungenlied, el cantar de los Nibelungos, es una épica germánica que data del siglo XIII. Es uno de los textos más importantes de la literatura medieval alemana y narra la historia de héroes, dragones, traiciones y venganzas. Sigfrido es un príncipe valiente que se entera de la existencia del tesoro de los Nibelungos, un enorme conjunto de riquezas que se encuentra custodiado por el dragón Fafner. Sigfrido mata al dragón y se baña en su sangre, volviéndose indestructible, salvo por un pequeño punto en su espalda, donde una hoja se había posado y evita que la sangre toque su piel. Sigfrido toma el tesoro y el anillo de los Nibelungos, que obviamente está maldito. Sigfrido se va al reino de los burgundios, donde se gana la amistad del rey Gunther y se enamora de Kriemhild, la hermana de Gunther. Para ganar su mano, Sigfrido ayuda a Gunther a ganar la mano de la reina guerrera Brunilda mediante engaños. Con la capa de invisibilidad que le da una fuerza sobrenatural, Sigfrido se hace pasar por Gunther para vencer a Brunilda en una prueba de fuerza y llevarla a la corte de los burgundios. Brunilda, al descubrir el engaño, se siente humillada y busca venganza. Hagen, un vasallo de Gunther, asesina a Sigfrido aprovechando su único punto vulnerable. Kriemhild, devastada por la muerte de su esposo, jura vengarse de Hagen y los burgundios. Kriemhild se casa con el rey Etzel, que representa a Atila el Huno, con la intención de usar su poder para vengarse de los burgundios. Kriemhild invita a su hermano Gunther y a los burgundios a la corte de Etzel, donde finalmente desata su venganza al mejor modo Game of Thrones. Durante un banquete en la corte de Etzel, Kriemhild ordena un ataque contra los burgundios. Después de una brutal batalla, la mayoría muere, incluido Gunther. Kriemhild finalmente mata a Hagen y recupera el tesoro de los Nibelungos. Sin embargo, en un acto de furia final, es asesinada por el margrave Hildebrand, el paracaidista de esta historia, que le pone fin a la sangrienta saga. Dentro del folclore germano, también jugaban un papel importante los elfos. Por ejemplo, Goethe escribió un poema llamado Erlkönig, dedicado al rey de los elfos. Y volviendo a los hermanos Grimm, Frau Holle, la dama del Sauco, es una mujer bondadosa, protectora de estos arbustos, que protege a los caminantes y ayuda a los humildes. Entre otros espíritus de las plantas se encuentra Kravite, que habitan en los enebros, y los Hasselmannchen, cuyo hogar lo constituyen las ramas de los avellanos.
La cristianización nunca fue completa en Alemania y durante siglos pervivieron multitud de creencias y ritos paganos que fueron conservados sobre todo por las mujeres que vivían al margen de la sociedad medieval y que ejercían como sanadoras, adivinas o parteras, que fueron perseguidas por la Inquisición y luego por el cristianismo protestante. El 30 de abril se celebra el aquelarre anual de Santa Walpurgis en las laderas del Monte Harz. Este aquelarre se hace en toda Alemania, inclusive en Berlín lo podés ver en el Mauerpark. Fue descrito por Goethe en su obra Fausto, cuando en uno de los capítulos hace viajar a este con Mefistófeles, el diablo, al monte Brockensberg en el Harz. Pero con la intención de privar a esta fecha de toda reminiscencia pagana, la iglesia la consagró a Santa Walpurgis, abadesa del monasterio de Heidenheim, canonizada el 1 de mayo del año 870. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana. Chao.